Hola, bienvenidos. Gracias por acompañarnos otra vez a el podcast de Veritas Fidei. Mónica, Hola ¿cómo Cris, estás? hola a todos, bienvenidos a todos. Pues vámonos de volada, Cris. Nada más les recuerdo que esta es la cuarta parte de las evidencias de la resurrección de Jesús. En las dos primeras vimos los 12 hechos mínimos. En la tercera parte vimos qué pasaría si estuvieran las teorías, las hipótesis más bien, con la tumba ocupada. Y esta vez vamos a ver las hipótesis con la tumba vacía. ¿Qué te parece, Cris? Exactamente, lo que estamos haciendo, Moni, es hacer eh, un análisis de las hipótesis que hay para explicar esos 12 hechos. Entonces no los vamos a repetir, ya los hemos mencionado varias veces. Para agilizar el programa vamos a referirlos a los 2 o 3 programas anteriores, pero estos 12 hechos necesitan una explicación. Y lo que hicimos la vez pasada es presentar 6 hipótesis naturalistas para explicar esos 12 hechos y vimos que fallan. Uh-huh. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es otras 6 hipótesis para tratar de explicar estos hechos mínimos y ver cuál es la mejor explicación y la mejor hipótesis de estos hechos. Así es. ¿Qué te parece si empezamos con la primera hipótesis, con la tumba vacía? Primera hipótesis con la tumba vacía. Hay 6 hipótesis y hay 2 que son muy similares, Moni. Uh-huh. Es la hipótesis de que los discípulos robaron el cuerpo. Mucha gente dice, bueno, ¿qué tal si Jesús no resucitó realmente, sino que fue un complot donde estaban inmiscuidos los discípulos? O otra teoría muy similar que se explica de igual manera es que fue un complot. Uh-huh. Que fue un complot tal vez no de los discípulos, pero de otro grupo tal vez desconocido para decir Jesús resucitó. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Y tenemos un gráfico que la gente puede ver, los que lo estén escuchando, voy a tratar de describirlo, pero veamos qué es lo que pasa. Supongamos, Moni, que los discípulos se robaron el cuerpo o algún otro grupo se robó el cuerpo de Jesús. ¿Cuáles son los problemas con esta teoría? Bueno, en primer lugar, esto no explica la transformación de los discípulos. Uno de los hechos mínimos es que los discípulos sufrieron una transformación de cobardes, escépticos, de haber visto a su maestro morir y perder esperanza, y después tienen un giro de 180 grados y se convierten en los más grandes defensores y proclamadores de la resurrección, muchos de ellos hasta la muerte. ¿Sí? Uh-huh. Yo pienso que fueron casi todos, pero por lo menos históricamente podemos afirmar que mínimo 6, 7 de ellos murieron por por defender la idea de que Jesús resucitó. Entonces, si ellos mismos fueron los que se robaron el cuerpo, no explica esta transformación. No explica porque los mentirosos, a palabras del doctor Gary Habermas, los mentirosos son malos mártires. Si tú sabes que estás haciendo un complot para engañar a la gente, no te vas a dejar asesinar, no te vas a dejar morir. Y menos de la forma que vieron cómo mataron a Jesús. Exactamente, como dice el dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí. Y ellos vieron cómo trataron con Jesús, y ese sería y fue en algunos casos la forma en que lidiaron con los discípulos también después. Entonces, si ellos hubieran sabido que Jesús no resucitó realmente, que fue un complot y que ellos mismos estaban inmiscuidos en el complot, hubiera sido muy difícil explicar esa transformación de los discípulos, que es un hecho histórico. Ningún historiador serio niega esto. Sí, uno que otro hubiera salido corriendo. Ahí se ven con su broma, yo me voy. Y mucha gente dice, bueno, ¿en qué diferencia hay de eso con los mártires, los asesinos musulmanes que, por ejemplo, el 11 de septiembre, que se meten en un avión y asesinan a cientos de personas? Bueno, es muy diferente porque
eso simplemente muestra una creencia sincera de los que están matando gente. Muestra que realmente creen lo que creen, pero no están en una posición de saber si es verdad o no. Esa es la gran diferencia con los discípulos. Los discípulos sabían y estaban en la posición de saber si Jesús realmente resucitó o no, y si iban a dejarse morir por eso o no. Y lo impresionante aquí es que el testimonio de todos fue unánime. No hubo uno que se haya detractado, incluso bajo tortura y amenaza de muerte. No hay uno solo de los 12 discípulos. Claro. Pues esta está muy clara, Chris. No hemos terminado, porque tampoco explica la conversión de Pablo y Santiago. Si esto hubiera sido un complot de los discípulos, Santiago y su hermano y Pablo jamás habrían llegado a hacerse creyentes en la resurrección, y así fue exactamente lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la tumba vacía por sí sola no habría no habría convencido a muchos, si acaso a alguno, de que Jesús resucitó. Por otro lado, tenemos también en Mateo una fuente histórica que dice que hubo una guardia romana. A ver, no sabemos si era romana o si eran guardias del templo. No sabemos si eran guardias judíos designados por el Sanedrín o si era una guardia romana. Entonces, tienes otro elemento ahí que está evitando este complot. Y también tienes el hecho de que los testigos iniciales pensaron que el cuerpo había sido robado y después cambiaron de opinión. Entonces, estas dos teorías de que los discípulos robaron el cuerpo o que fue un complot de Pascua para robar el cuerpo de Jesús simplemente no explica principalmente esta transformación de los discípulos, no explica que tuvieron estas experiencias con Jesús después de muerto, no explica la conversión de Pablo y no explica la conversión de Santiago. Entonces estas dos teorías simplemente no podemos tomarlas con seriedad. Claro, después, ¿cuál sería la siguiente? La siguiente sería que las autoridades escondieron el cuerpo. No me parece muy razonable que las mismas autoridades hubieran hecho eso. Pero si vemos el gráfico, no me voy a detener demasiado en esta parte porque son muy pocos los que realmente creen en esto. Pero si las autoridades escondieron el cuerpo de Jesús, tampoco explica, en primer lugar, no explica tampoco la transformación de los discípulos, no explica las apariciones post-mortem a diferentes grupos, en diferentes momentos, en diferentes lugares. No explica por qué esta creencia nace en Jerusalén, no explica por qué se esparce en Jerusalén, no explica por qué la iglesia se multiplica, nace y se multiplica de manera pacífica, no explica por qué el domingo se convierte en el día de adoración de los primeros creyentes en la resurrección, y no explica de nuevo la conversión de Pablo y Santiago. Entonces esta teoría de que las autoridades escondieron el cuerpo explica aún menos de los hechos. No, y además, si las autoridades están viendo, o sea, en principio crucificaron a Jesús porque querían parar todo lo que estaba, toda la revuelta que estaba causando. Sí. Y si la resurrección que estaban creyendo los demás, al no encontrar el cuerpo, las autoridades hubieran dicho, a ver, espérense, aquí está el cuerpo. O sea, nadie resucitó y este no es un dios, este es un simple ser humano y aquí está el cuerpo. Habría sido contraintuitivo a los intereses de las autoridades de ese momento ellos mismos esconder el cuerpo, pero es una posibilidad que hay que considerar y eso hemos hecho. Hemos considerado esa posibilidad y simplemente no funciona. Claro. ¿Cuál sería la tercera, Chris?
Bueno, la siguiente es la teoría del desmayo. Algunos dirían, bueno, Jesús no murió realmente. Esta es una de las teorías más populares. Que Jesús realmente no murió, estuvo en un estado de muerte aparente, sufrió indeciblemente, tal vez fue crucificado también, pero no murió realmente en la cruz. Vamos a hacer un pequeño análisis de esto porque esto es muy... esta es una de las pocas teorías, yo creo que aún siguen vivas junto con la de las alucinaciones que ya vimos. Pero sigue viva sobre todo en círculos populares, ¿no? Entonces muchos dicen, no, realmente Jesús no estaba muerto. Bueno, veamos algo aquí. Imaginen los que vieron la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo. Okay. Hablemos un poco históricamente del proceso de flagelación y de crucifixión. El doctor Habermas a mí en clase me dijo esto. Si ves La Pasión de Cristo, el proceso donde Jesús es golpeado con el flagrum es muy cercano a lo que era la realidad. De hecho, Flavio Josefo, y me perdonarán los que nos escuchan o los que nos ven por ser un poco gráfico, pero el mismo Flavio Josefo dice que cuando se flagelaba a algunas víctimas, incluso las entrañas les quedaban expuestas. El flagrum era un instrumento de tortura, no era un instrumento de corrección. No era como cuando eras niño a los que les tocó esto, porque ahora ya los papás yo creo que los meten a la cárcel, pero cuando a mí y a mis hermanos nos sacaban el cinturón o la correa, como dicen en algunos lugares, para corregirnos, era para desviarnos de nuestra conducta incorrecta, ¿sí? Era un instrumento de corrección. Bueno, el flagrum no era eso. El flagrum era un instrumento de destrucción y de tortura. Era un instrumento que dejaba las arterias, las entrañas, las costillas expuestas. Se podían ver a veces los huesos de las víctimas. Y Jesús fue expuesto a esta tortura, a manera que las únicas partes que quedaban ilesas eran las palmas de las manos, las palmas de los pies y el rostro. Hablando del rostro, tal vez no fue golpeado con el flagrum, pero sí fue golpeado. Fue desfigurado, fue golpeado hasta quedar de manera desfigurada. ¿Y la corona? Y la corona de espinas. Ahora, tienes a una persona que ha sido reducida a una pulpa sangrienta, realmente una cosa de horror. Muchas veces las víctimas llegaban a este estado y ya ni siquiera necesitaban crucificarlos, morían de ese proceso. Ahora, pensemos en esto. Los romanos eran expertos en la muerte porque a diferencia de nosotros nosotros solamente vemos muertos hoy en una funeraria, si acaso. Los que hemos tenido familiares que han muerto en nuestro hogar, tal vez somos la excepción. Pero en el siglo XXI estamos muy removidos a lo que es la muerte. No era el caso para los romanos. Los romanos vivían alrededor de la muerte todo el tiempo y en el siglo I la muerte era algo de todos los días. Un soldado romano sabía cómo hacer sufrir, cómo aplicar una tortura y cómo asegurarse que una víctima estuviera muerta. Porque para un romano, si un romano no cumplía
con matar a su víctima, sobre todo en una crucifixión, les costaba la vida. Así que era muy, muy importante para ellos asegurarse de que una víctima estuviera muerta. Vamos a suponer, Moni, que... y esta teoría la destruyó un escéptico. Ni siquiera un cristiano destruyó esta teoría. Vamos a suponer que Jesús sobrevivió todo esto. Vamos a ser muy, muy generosos con el escéptico y decirle, ok, la muerte por crucifixión de Jesús es un hecho innegable. Tenemos al menos 12 fuentes externas a la Biblia que hablan de esto. Sobrevivió la crucifixión y la lanza. Y la lanza y todo lo que tú quieras. Sí, vamos a ser extremadamente... sí. Okay. Y aparte que médicamente tenemos evidencia de que la lanza hizo una perforación del pericardio, sí, porque en una época en que los escritores de los evangelios no tenían conocimiento profundo médico, están describiendo una ruptura del pericardio que es mortal. No solo eso, sino que cuando tienes una herida de ese tipo, hay una condición que se llama neumotórax. El neumotórax es cuando una víctima tiene perforado un pulmón y aún está respirando, se puede escuchar esa respiración por la herida. Lo pueden buscar, se llama neumotórax. Entonces vamos a ser muy generosos, sobrevivió con todo y eso. Vamos a ser muy generosos. David Strauss, que fue un teólogo escéptico alemán, dijo esto: un Jesús medio muerto no habría inspirado adoración, sino preocupación por su salud y bienestar. No habría sido visto como un conquistador de la muerte. Sin embargo, eso fue lo que sus seguidores predicaron hasta la muerte. Imagínate tú, Moni, que hubiera llegado y Jesús con los discípulos y les dice: aquí estoy, resucité en la condición en la que estaba. Habría sido imposible. Imagínate tú que hubiera tenido que revivir o revivificarse en la tumba, quitarse varios kilos de mortaja. No voy a especular, hay quienes dicen 20 kilos, 30 kilos, lo que sea. Una mortaja, abrir la tumba por dentro, vencer a la guardia romana, para aquellos que como yo, que afirman que la hubo, y después salir, caminar en ese estado durante, no sé, imagínate, un par de kilómetros para llegar a donde estaban los discípulos y aparecerse y decir: ¡tarán! Aquí estoy, su maestro, estoy resucitado. Sí. Los discípulos no habrían dicho: ¡wow! Jesús resucitó. Habrían dicho: ¡wow! Vamos a traerle ayuda médica porque no está en condiciones. Y adivina qué, los romanos lo hubieran rematado. ¿Y eso nos escapó? Lo hubieran rematado. Entonces, punto final. La muerte es registrada en los 4 evangelios y al menos otras 7 fuentes independientes. Los romanos no dejarían una víctima viva y la herida de lanza describe la ruptura del pericardio. Entonces, esta idea de que Jesús no murió y se revivificó, simplemente ni siquiera los escépticos la creen. Los mismos escépticos la echaron por la borda. Sí. No funciona. Y para los que están viendo el gráfico, simplemente esto no explica el hecho número 1 más reconocido entre los historiadores: Jesús murió en la crucifixión. De eso no hay duda. Y el número 6, que es que los discípulos sufrieron una transformación de cobardes de escépticos, cobardes, a valientes anunciadores de su muerte y resurrección. Entonces, esta teoría, aunque ha sido ciertamente popular, los mismos escépticos no la creen tampoco. Claro. ¿Cuál sería la siguiente, Chris? Bueno, no vas a creer esta, pero vamos a tener que hablar de ello.
Hay quienes dicen, bueno, Jesús fue un extraterrestre. Pero vamos a ¿Esa es la siguiente? ¿Sí? Sí, porque vimos la del complot de Pascua y los discípulos robaron el cuerpo de manera combinada. Después vimos que las autoridades robaron el cuerpo, esa es otra hipótesis, y la del desmayo. La penúltima es Jesús extraterrestre. Bueno, ¿qué queremos decir aquí con extraterrestre? Bueno, los que postulan esta idea, algunos que postulan esta idea, dicen que Jesús fue un extraterrestre que vino de algún otro planeta en una nave espacial y que engañó a la gente, que tenía una sabiduría extraordinaria, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, es interesante, pero por un lado nosotros los cristianos creemos que Jesús no era de este mundo en ese sentido. Pero, adivina qué, hay absolutamente cero evidencia histórica de que Jesús haya llegado en una nave espacial. Así que en ese sentido, en el sentido de Jesús extraterrestre, no hay evidencia histórica, no hay un solo historiador serio que crea esto, y no lo creen porque no hay evidencia absolutamente de nada de esto. Es una teoría simplemente ad hoc, inventada totalmente y sin fundamento histórico alguno en la realidad. Pues digo, no hay mucho que decir ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, la última fue esa, Cris. Esa fue la última. Entonces, ahí te va una pregunta. Si ya con esto ya eliminamos todas las hipótesis naturalistas, pues para explicar todos los hechos mínimos, la tumba vacía, la tumba ocupada, ¿por qué entonces hay tantos historiadores que no creen en la resurrección de Jesús? Bueno, vamos a responder eso, pero hablemos antes de esto, Moni. Porque cuando hablamos de la resurrección y hablamos de estos 12 hechos, lo único que explica estos 12 hechos es la explicación que dieron los discípulos, que Jesús fue levantado por Dios de entre los muertos. Esto coincide también con el contexto histórico de la vida de Jesús. Jesús predijo su muerte y resurrección varias veces. Los hechos básicos están descritos en todos los evangelios y fueron escritos cuando los testigos presenciales aún estaban vivos. Y explica perfectamente los hechos, los 12 hechos, muchos otros también, y explica el crecimiento del cristianismo en Palestina de manera pacífica. Entonces explica todos los hechos. Y ahora vamos a tu pregunta. ¿Por qué entonces si la resurrección como milagro, como una intervención divina, si es tan convincente y explica todos los hechos, ¿por qué los historiadores no la aceptan? ¿Por qué gente como Bart Ehrman o Antonio Piñero dicen esto es una cuestión de fe? Ahí yo cuestionaría su definición de fe. Pero no vayamos ahí, vayamos a por qué gente como ellos lo rechaza. Bueno, porque ellos dicen el método histórico no admite milagros. ¿Qué es esto? Esto es contrabandear su metodología naturalista a esto, lo cual elimina a priori cualquier intervención divina. Entonces algunos dicen, cualquier otra explicación es mejor. Bueno, yo les preguntaría, ¿cuál otra? Ya vimos 12, eliminamos 11 de las 12 y queda una nada más. Yo estoy muy abierto a que un escéptico venga y nos diga, aquí está otra opción que pudo haber sucedido. Sí. Y mi respuesta sería, analicémosla, vamos a verla y vamos a verla de la misma manera. Lo que sí no se vale es contrabandear tu naturalismo y decir, solamente aceptamos el hecho que no existe Dios a priori y tenemos que explicarlo. Todos estos hechos tenemos que explicarlos a fuerza sin Dios.
Eso es lo que están haciendo y por eso no aceptan. Pero espérate, se pone más interesante porque no solo no aceptan la resurrección porque implica una intervención divina y por ende implica la existencia de Dios, lo cual es hay que mantener esa puerta bien cerrada. Y por el otro lado, no quieren dar otra explicación. Entonces, no sabemos lo que pasó, pero no podemos decir que ese es un milagro. A mí me parece, con tu perdón, una forma sumamente deshonesta de ver los datos y de ver la evidencia. Claro. Yo estoy abierto a que alguien venga y diga, esta explicación natural pudo haber sido, y si es una mejor explicación que la que dieron los discípulos y que explica los hechos perfectamente, ¿sabes qué tenemos que hacer honestamente tú y yo, Moni? Abandonar la resurrección y buscarnos alguna otra filosofía que nos guste. Sí. Eso es honestamente lo que tendríamos que hacer. Hasta entonces, voy a ser cristiano porque creo que la resurrección es la mejor explicación de los hechos establecidos por historiadores que incluso no son cristianos. ¿Pero por qué no quieren ir a la resurrección? Porque no podemos admitir un pie divino adentro de la casa. Ese es el problema. Claro. Y entonces, en conclusión, Chris, ¿cuál es la mejor explicación? Jesús resucitó y está vivo hoy. Y gracias a eso, como dice Juan 14:19, Jesús dijo, porque yo vivo, ustedes vivirán. Pues muchísimas gracias, Chris. Para el próximo programa vamos a estar viendo la deidad de Cristo para terminar de armar todo el caso sólido. Espero que sea de bendición. Ya saben que estamos aquí para servirles y esperamos que todo esto sea de bendición para ustedes y su familia. Gracias a todos por seguirnos. Les recomiendo que si no han visto la parte 1 y 3, parte 1 a 3 de este podcast, que lo vean. Y hay material escrito también, lo vamos a poner y lo hemos puesto también en las publicaciones acerca de este podcast. Y hay mucho material que pueden indagar, escudriñar y explorar. ¿Qué te parece si cerramos con una oración, Chris? Adelante. Gracias, Señor, que nos has dejado evidencia ciertísima y sólida de tu resurrección. Gracias que nos has dejado el testimonio de hombres y mujeres que te vieron después de haber muerto y que dieron sus vidas y sufrieron de manera indecible por defender esa verdad. Y esa verdad nos llega intacta hasta hoy. Gracias que nos has dado esperanza y gracias a esa esperanza podemos decir, Señor, gracias por la vida eterna que nos has dado y ayúdanos a apreciar y entender esa gran gloria que nos espera. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, Moni. Gracias, Chris.